muchas gracias. Pues gracias por venir a pesar de todos los obstáculos que parece que hay para llegar a este salón. Y yo les voy a platicar, voy a hacer una reflexión de la situación actual de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la fundación del programa científico originalmente, que se debe a Alan Turing. Tal vez ustedes lo conozcan por la película de Enigma, no sé si algunos de ustedes la vieron esa película. De hecho, él fundó las ciencias de la computación y después hizo también el artículo fundacional de la inteligencia artificial en 1950. Y en este artículo, él empieza el artículo preguntando si pueden las máquinas pensar. Y esta pregunta la hace en un contexto completamente científico y tecnológico, no tiene nada que ver con la ciencia ficción, sino con la posibilidad real de construir máquinas que piensen. Ahora, pero también esta pregunta es muy amplia, no está bien definida, porque tiene dos términos muy complejos, uno que entendemos por pensar y otro que entendemos por máquina. Entonces, para que la pregunta tenga sentido, entonces lo primero que Turing hizo fue aclarar estos términos. Y por máquina, él se refiere a las computadoras ordinarias que todos conocemos hoy en día, esta, por ejemplo, que en la literatura técnica se conocen como máquinas de Turing, porque él mismo, Alan Turing, en un artículo en 1936, introdujo el modelo universal de las máquinas computacionales y toda maquinaria computacional que desde aquel momento hasta la hora, pues son instanciaciones prácticas del modelo que Turing originó y por eso lleva su nombre. Él no le puso máquina de Turing, pero la historia le puso máquina de Turing a él mismo. Y si queremos saber de una manera más general y más qué hace una computadora digital, en última instancia, qué la distingue de cualquier otro tipo de maquinaria, pues es que la computadora digital, las computadoras, lo único que hacen es inspeccionar y transformar representaciones, como una representación textual. Por ejemplo, un texto en papel, entonces es la entrada de la máquina, y lo único que hace la máquina por un proceso mecánico es producir otro texto. Son manipulación de representaciones. Y por supuesto, esas representaciones se manipulan para el consumo humano. Las máquinas no tienen ninguna capacidad de interpretar los textos. Esos somos los seres humanos. Ahora, Turing fue muy claro en que los seres humanos no somos máquinas, por si alguien se lo pregunta. Y esto es porque, para que la pregunta tenga sentido, porque si los seres humanos somos máquinas, entonces la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Pues es obvio que sí, nosotros, las máquinas, los seres humanos pensamos, entonces las máquinas pueden pensar. Entonces, para que la pregunta tenga sentido e interés, los seres humanos no somos máquinas. Claro que no somos máquinas por muchas razones, pero en particular en relación a la pregunta. Pero esto es muy importante porque, como la respondamos, esta pregunta, por muchos de los problemas que nos aquejan hoy en día respecto a la inteligencia artificial, si las computadoras pueden pensar, si son inteligentes, si son conscientes, si van a dominar al mundo, pues esas preguntas no serían tan importantes si nosotros somos máquinas. Nosotros seríamos las máquinas que hacemos todo eso y vamos a dominar al mundo. Entonces, por eso es muy importante para Turing decir, son máquinas, los seres humanos no somos máquinas. Ahora, respecto al otro término, pensar, pues es un término también muy complejo, ha sido la materia de los filósofos históricos, y incluye muchas cosas, incluye lo que entendemos por razonar, que tiene que ver con abducir, que quiere decir generar diagnósticos, generar explicaciones, es pensar, tomar decisiones, es pensar, deducir y planear, es pensar, inducir o aprender, también es pensar. Y además hay este asunto de que si nosotros estamos pensando, entonces estamos entendiendo. Y si estamos entendiendo, estamos siendo conscientes. Entonces todo esto está en la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y es lo que Turing está planteando directamente con esa pregunta. Entonces él dice, pero ¿qué tal? O sea, para evitar meternos en las complicaciones de
la filosofía histórica, etcétera. ¿Qué les parece si para abordar la pregunta de lo que es pensar, mejor hacemos un experimento mental, como esos experimentos mentales de la física, donde hay un escenario operativo en la cual hay algunos agentes, y en particular hay un agente que tiene que realizar una tarea. Y si la realiza de manera adecuada, entonces por las condiciones del escenario, tenemos que conceder pues, que ese agente está pensando. Y ese escenario, Turing le llamó el juego de imitación, que es básicamente donde hay una computadora, ¿sí?, que nos quiere hacer pensar que es un ser humano. A lo mejor está disfrazada, a lo mejor no la vemos, como en las películas, que es un robot, pero no lo sabemos. Y entonces, esa es la máquina que, platicando con nosotros, nos tiene que hacer creer que es un ser humano. Y si lo logra, entonces nosotros decimos que esa máquina gana el juego de imitación, y dice Turing, pues le tenemos que conceder que piensa, que entiende y que es consciente exactamente de la misma manera como yo le concedo a cualquier otra persona esas características simplemente porque la veo como un ser humano. Entonces sería, si nos engaña, no podemos diferenciarlo, entonces ¿cuál es la diferencia en cualquier otra persona? ¿Okay? Entonces Turing dice, si la máquina pasa la prueba, tenemos que conceder estos atributos. ¿Okay? Entonces aquí la premisa de Turing es que hablar, porque bueno, y esta prueba luego pasó y se popularizó como la prueba de Turing, de la cual pues, mucha gente habla hoy en día. Pero realmente es esto, como Turing lo planteó el problema. Entonces aquí la premisa de Alan Turing es que hablar presupone pensar. O sea, el lenguaje es la manifestación del pensamiento. Y esto nos da una visión del lenguaje como un módulo de la arquitectura de la mente. Podemos pensar que la mente constituye por diferentes módulos, uno de ellos es el lenguaje, que tiene como entrada los actos del habla, que produce algún interlocutor, y que este módulo genera actos del habla hacia los interlocutores y se establece el círculo de la comunicación. Y en ese proceso, el lenguaje, el módulo de lenguaje consulta, según lo va requiriendo, a los módulos del pensamiento que tienen que ver con el razonamiento y con la memoria. Y entonces establece el círculo de la comunicación asistido por el conocimiento. Entonces, en esta visión del lenguaje, pues nos hace ver, o sea, es que el lenguaje es un proceso interpretativo, o sea, que consiste en hacer interpretaciones e intencionar, manifestar intenciones. Y esto es la base del programa de la inteligencia artificial y por muchos, muchos años se siguió muy literalmente y de hecho en particular nosotros en el IMAS, en el proyecto Golem, cuando tenemos una serie de robots que hemos venido construyendo con nuestros estudiantes y colegas desde principios del siglo, hemos seguido este modelo de una manera bastante literal. Es el modelo clásico de la inteligencia artificial. Ahora, pero además de esto, ustedes pueden decir, pero es que además del lenguaje intencional, hay un lenguaje que es muy automático, un lenguaje que se lleva a cabo sin pensar. Hasta tenemos la expresión de piensa antes de hablar, ¿no? ¿Sí? Y ese lenguaje automático, a mí me parece que ChatGPT, este programa que está siendo tan popular hoy en día, es un ejemplo de este lenguaje automático que se realiza sin pensar. Y ChatGPT quiere decir, el GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformers, que quiere decir transformadores generativos preentrenados. Y aquí lo que se entrena es una cosa que se llaman modelos del lenguaje muy grandes. Es otro término que está por ahí en la literatura. Modelos de lenguaje grandes, que no sé si lo han escuchado, que se habla por todos lados en inteligencia artificial. Y entonces aparentemente, pues para mí, por ejemplo, que he trabajado en procesamiento del lenguaje natural y pues para mucha gente, este término hasta hace poquito tiempo pues era un término muy especializado de la literatura o de la ciencia del lenguaje natural y ahora es un término que está muy popular pues en el lenguaje cotidiano. Y aparentemente dirían, es algo muy nuevo esto de los modelos de lenguaje, es algo muy nuevo, pero realmente no es algo nada nuevo. Los modelos de lenguaje se atribuyen al matemático ruso Andrei Markov.
que por ahí de 1915, 1916, hace ya como 110 años, 112 años, tomó el libro que se llama Eugenio Onegin, del poeta ruso Pushkin, no sé si han oído ese, es un libro clásico de la literatura rusa, es casi un libro de culto. Y entonces lo que hizo Markov fue que tomó el libro y empezó a clasificar cada letra como si fuera vocal o como si fuera consonante. Y ustedes dicen, pues qué fácil, ¿no? Y probablemente no es nada fácil, porque si ustedes ven la distinción entre las vocales y las consonantes, y antes de que tuviéramos una fonología clásica bien definida, pues era bastante difícil esa tarea, que era una hazaña, digámoslo así, fonológica hacerlo, pero él lo hizo, y una vez que lo hizo, dijo, bueno, ¿y qué tal? Vamos a ver, ¿será posible predecir si una letra es vocal sabiendo si la anterior es vocal o consonante, o las dos anteriores son vocales o los consonantes? Y entonces se puso a hacer las cuentas. Y efectivamente hizo las cuentas de las probabilidades, y entonces viendo dos letras, pudo predecir si la siguiente era una vocal con cierta probabilidad. Y ya. Eso es todo lo que hizo. Dicen, ¿y ustedes dicen qué? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pues lo importante es que mostró por primera vez que es posible predecir el lenguaje que será emitido a partir del lenguaje que se ha observado. Y eso es una gran cosa. Podemos predecir el lenguaje. Y ese es el origen de los modelos del lenguaje desde entonces. Ahora, el siguiente capítulo muy importante de los modelos del lenguaje apareció en un artículo que se llama La teoría matemática de la comunicación, en 1948, escrito por Claude Shannon, que es otro de los grandes personajes de la ciencia del siglo XX. A él debemos la teoría de las comunicaciones y todo lo de procesamiento de señales de todo tipo que vemos hoy en día, en última instancia se basan en la teoría que él puso en este artículo. Y Shannon, en este artículo, presenta dos conceptos muy importantes. Uno que se llama el modelo de la fuente de información y otro que se llama la entropía. Y estamos hablando de un sistema de comunicaciones, entonces cuando hay comunicación, pues tiene que haber una fuente de información, es decir, alguien que emita el lenguaje. Por ejemplo, en este momento yo soy una fuente de información porque estoy emitiendo el lenguaje. Okay, entonces había que hacer un modelo de la fuente de información. Y la entropía es simplemente una noción que nos dice qué tan impredecible es el lenguaje que va a producir la fuente. O sea, si el lenguaje que voy a decir es completamente predeterminado, ni tengo que hablar porque ustedes ya saben lo que voy a decir, entonces la entropía es cero. Pero conforme va aumentando esa impredecibilidad, entonces la entropía va aumentando hasta un valor máximo para cada lenguaje, donde básicamente no podemos predecir para nada qué es lo que se va a decir. Y esos dos conceptos vienen en este artículo. Y entonces Shannon, para modelar la fuente de información, es decir, una máquina que emite el lenguaje, hizo un modelo basado en los modelos de Markov, hizo la máquina de lenguaje más sencilla que ustedes se pueden imaginar. Y lo que dijo Shannon es, imagínense que tenemos una urna, y en esa urna tenemos bolitas, y en cada bolita tiene una etiqueta de una palabra del diccionario. ¿Okay? Entonces tenemos para todas las palabras del lenguaje una bolita, y las ponemos en esa urna. ¿Y cómo emitimos lenguaje con esa urna? Pues simplemente meto la mano, tomo una bolita, la saco, leo la palabra, y ya dije una palabra. Luego regreso la bolita a la urna, saco otra y digo otra palabra, y entonces empiezo a hacer un tren de palabras. Entonces ya estoy produciendo el lenguaje. Esa es la máquina de lenguaje más simple que se pueden imaginar. Y ustedes dirían, pero va a ser completamente impredecible qué es lo que va a decir esa máquina. Sí, dice Shannon, claro, es el caso de la entropía máxima, cuando no podemos predecir en lo absoluto qué es lo que se va a decir. Entonces, bueno, ¿y para qué sirve este? Dice Shannon, bueno, o sea, esa es la más básica, pero podemos hacer algo un poquito más interesante. Ahora, piensen que tenemos esta urna con bolitas, pero ahora las palabras están representadas por la probabilidad de ocurrencia en el lenguaje. Es decir, palabras que ocurren muy frecuentemente en el lenguaje tienen muchas bolitas. Y palabras que ocurren muy raro en el lenguaje tienen nada más una bolita. ¿Okay? Entonces, hacemos ese cambio. Y hacemos lo mismo. Metemos la mano, sacamos una bolita de la urna, la cantamos, la palabra, la regresamos,
sacamos otra, la cantamos, y entonces empieza a salir otro lenguaje. Y lo chistoso es que este lenguaje empieza a tener cierta estructura. Se empieza a parecer a algo de lo que nosotros hablamos en el lenguaje natural. Es decir, la entropía baja un poquito. Entonces eso le llama Shannon los modelos de lenguaje de orden 1. Dice Shannon, pero podemos hacer algo todavía mejor. Podemos hacer modelos de lenguaje de orden 2. Y en esos modelos de lenguaje de orden 2 ya no voy a tener una urna, sino voy a tener una urna por cada palabra. Entonces imagínense que tengo, ¿cuántas miles de palabras hay en el lenguaje? No sé, ustedes hablan 20,000 palabras diferentes, entonces tengo 20,000 urnas ahí. Y a cada urna le pongo la etiqueta de la palabra que corresponde. Y en la urna lo que pongo son las palabras que le pueden seguir a la palabra de la urna. Y también representadas por la frecuencia como ocurre en el lenguaje. Entonces, ¿cómo emito el lenguaje con esta máquina ahora? Bueno, tomo la primera urna, saco la primera bolita, la canto, pero ahora voy a la urna de esa bolita, de esa palabra. Y entonces en esa urna meto la mano, saco una palabra, una bolita, la canto y la regreso y voy a la urna de la palabra que acabo de cantar y así me voy. Entonces, resulta que estos lenguajes empiezan a parecerse mucho más al lenguaje natural. Y luego podemos hacer el ejercicio que tenemos urnas no con una palabra, sino urnas que tienen secuencias de palabras. Por ejemplo, la casa. Y lo que pongo en esa urna son las palabras que pueden seguir a la casa. Y así para todos los pares de palabras del lenguaje. Entonces, yo tengo muchísimas urnas. Bueno, si ustedes hacen este ejercicio, cuando llegamos a los lenguajes de orden 4, lo que empieza a leer de esta maquinita es español gramatical. Es lenguaje perfectamente entendible con una entropía mucho más baja. Entonces, esos son los modelos de lenguaje. Así que permiten predecir lenguaje a partir de lo que se ha observado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estadísticas del lenguaje para saber cómo llenamos estas urnas. ¿Okay? Y nada más eso, contamos palabras y hacemos estadísticas. Bueno, entonces, una vez que tuvimos esto, entonces, pues imagínense lo importante que es esta maquinaria, y desde entonces, desde muy temprano, por ejemplo, en los años 50, se empezaron a construir sistemas de reconocimiento de voz en el centro de Watson Research Center del IBM, en la Universidad de Carnegie Mellon, donde se hacen sistemas de reconocimiento de voz, y estos modelos de lenguaje con estas estadísticas del lenguaje se utilizaban para definir el lenguaje a priori de un reconocedor de voz. Y entonces, para ser un reconocedor de voz, lo que se hace es una máquina que escuchaba el sonido y sacaba la evidencia fonética, que puede haber muchísimas hipótesis, y luego lo comparaba con los modelos del lenguaje, y lo que saliera mejor, en un compromiso entre los dos, decía, esta es la hipótesis de lo que la persona está diciendo. Y esa es la forma de reconstruir sistemas de reconocimiento de voz que básicamente sigue ocupando hasta la fecha. Ahora, por supuesto, tener estas estadísticas del lenguaje pues es una herramienta muy importante para el estudio del lenguaje, para el procesamiento del lenguaje natural, para la lingüística estadística, y se empezó a usar muchísimo. Y eventualmente, estos modelos de lenguaje se empezaron a construir con redes neuronales. No sé si ustedes hayan oído hablar de las redes neuronales, pero también están muy populares hoy en día, las redes neuronales profundas, que hacen estas predicciones, son sistemas de computación. Y lo que hacen estas redes neuronales, pues es modelar fuentes del lenguaje, como este de las bolitas que les dije, nada más que de una manera completamente sistemática. Y lo que hace la red neuronal, pues es poner lenguajes de orden 0, 1, 2, 3, todos juntos. Y además hubo otro desarrollo, por ahí de 2017, donde alguien inventó una cosa que se llama transformers, y básicamente lo que hicieron es inventar un mecanismo que le llaman de atención, para resolver la ambigüedad en el lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje natural es tremendamente ambiguo. Y la ambigüedad del lenguaje ha sido uno de los problemas más grandes de la historia de la inteligencia artificial para poder interpretar correctamente el lenguaje. Entonces, resolver la ambigüedad era un problema muy grande, y lo que hicieron con ese mecanismo de atención fue, pues, de una manera muy bonita y muy interesante, resolver el problema de la ambigüedad para el lenguaje que está produciendo. Y ese fue, digamos, el gran parteaguas, porque se pudieron hacer hipótesis mucho más precisas de representación. Y entonces, con estos elementos, se pudo construir una red neuronal profunda que funciona como una fuente de lenguaje. Como este sistema
urnas, combinando una urna, 2 urnas, 3 urnas, etcétera, grandísimo, todas en conjunto. Entonces, la red neuronal es lo que hace. Y para entrenarla, pues necesitamos tener las estadísticas del lenguaje. Entonces, lo que hace el modelo de lenguaje de la red neuronal es que la entrada tenemos una secuencia de palabras, que ahí ejemplifico es una W mayúscula, quiere decir una oración, que está formada por la palabra W1, W12, W3, etcétera. Y entonces se la presentamos a la red neuronal, y entonces lo que sale de la red neuronal tiene una salida, como las urnas, una salida por cada palabra del lenguaje. Y lo que pone para la oración de entrada es cuál es la probabilidad de que yo, la palabra que yo soy, sea la que le sigue al texto de entrada, una palabra. Y eso es todo lo que hace esta red neuronal. Predecir la siguiente palabra en base a las palabras que se han dicho. Y con esto, pues ya podemos construir un generador de lenguaje, como ChatGPT. ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Pues tiene su Large Language Model, que son esta red neuronal que predice la siguiente palabra, y hay un generador, y nosotros este generador lo que hacemos, cuando hacemos ChatGPT, le tecleamos un texto, el que nosotros queramos. Entonces, ese es el texto que se va a predecir palabra por palabra. Entonces, supónganse que yo le digo Sor Juana al texto, esa es mi entrada. Entonces, va el generador y le pregunta al modelo de lenguaje, dime cuál es la palabra que sigue a Sor Juana, y me dice, la palabra que sigue a Sor Juana es fue. Muy bien, fue. Entonces, ¿qué hago? Tomo el texto que ya se predijo y lo pongo como entrada al generador, lo retroalimento, y le digo, ahora dime la palabra que sigue. Sor Juana fue una palabra. Y luego hago eso otra vez y me dice, Sor Juana fue una escritora. Y entonces voy construyendo palabra por palabra, metiendo lo que se genera a la entrada. Y de esa manera, eso es lo que hace ChatGPT. Que se le quite el misterio un poquito, ¿no?, a lo que hace, ¿no? Sí, para que ustedes se den cuenta, ese es el mecanismo básico de operación de esta inteligencia artificial generativa. Entonces, ya de manera más general, tenemos un prompt, que es el texto que nosotros metemos. El texto generado anteriormente es otra entrada, y lo que nos produce es un texto que es más novedoso que vamos generando a partir del texto que tenemos. Y además, las predicciones de la siguiente palabra, nosotros podemos escoger no la palabra que tiene más probabilidad, sino podemos escoger varias hipótesis, de hecho, y las predicciones no son únicas, y ustedes han visto que ChatGPT genera lenguaje que es políticamente correcto, ¿sí? Pues entonces, la manera ¿y ustedes creen que el lenguaje políticamente correcto siempre sea el más probable? Entonces, lo que hace la gente de ChatGPT es que con una técnica de aprendizaje de máquina que se llama aprendizaje por refuerzo, se refuerzan textos que son políticamente correctos y se castigan o se penalizan textos que no son políticamente correctos. Y ese ejercicio se está haciendo todo el tiempo para que ChatGPT nos dé cosas que nosotros podemos aceptar. Es lo que hace, ¿no? Okay. Entonces, ustedes piensan, pues, ¿qué es ChatGPT? Pues es como una habilidad flotante. Es un lenguaje que consiste de puras estadísticas, y flotante porque pues, no está amarrado a ninguna situación del mundo. No depende de la experiencia que yo tengo como persona para interactuar, ni de la experiencia del sistema, nada, simplemente estadísticas que yo estoy viendo. Entonces digo esto, ¿no? Y aquí eso es muy interesante. Ustedes han oído hablar de Chomsky, Noam Chomsky, el lingüista, que también escribe en La Jornada también, que es uno de los fundadores también de la lingüística moderna y muy importante en computación. Y él dice, y esto lo escribió muy temprano, en 1957, escribió una crítica con respecto al conductismo, acerca de si podemos nosotros pensar en el lenguaje como modelos de lenguaje, si las estadísticas realmente son lo básico para entender el lenguaje. Y dice, pues no tanto, porque si nosotros lo observamos, ustedes piensan, por ejemplo, cómo el lenguaje al que se expone un niño pequeño, o sea, digamos, cuando está aprendiendo el lenguaje al 1 año, año y medio, año 8 meses, 2 años, 2 años y medio, pues es bien poquito ese lenguaje, ¿sí? Oye el lenguaje familiar, el de su ambiente familiar íntimo, y que es poquito el vocabulario, y de pronto la facultad lingüística explota en la mente del niño.
Entonces no es que lo entrenemos con millones y millones de palabras, porque de hecho no les dije, pero ChatGPT, el 3, tomaron todo el texto disponible en Internet, imagínense esa cantidad de texto, y durante un año, usando supercomputadoras de las más grandes que hay, estuvieron haciendo las estadísticas para hacer el modelo de lenguaje. O sea, imagínense ese objeto, crearon esa, y luego ya con eso entrenaron a red neuronal, que es como un monolito tremendo de estadísticas. Entonces es muchísimo texto. Chomsky dice, no, es que así no es, así no es. El lenguaje se aprende con un estímulo que le llama pobre, mínimo, y de alguna manera el lenguaje tiene los seres humanos tenemos una disposición innata, genética, y con el estímulo que tenemos, de pronto nos explota en la cabeza el lenguaje y le podemos hablar que el lenguaje pues, es un objeto mental grandísimo, grandísimo, si lo aprecian todos, ¿no? Entonces, no es nada más estadísticas. Ahora, Turing, en el artículo del 50, me regreso hasta 1950, estaba al tanto de esta posibilidad. No es que lo ignorara. Y entonces, ante la crítica, dicen, ¿y qué tal si una máquina pasa la prueba de Turing hablando como perico, sin entender? Y dice Turing, no se trata de eso. Lo que realmente queremos es que la máquina entienda. Entonces, Turing propuso un segundo juego, aparte del juego de imitación, un segundo juego en el artículo, y dice, ¿qué tal si hacemos el juego que le llamó de viva voce, en el cual nosotros vamos a interrogar a alguien, a la máquina, para ver si está entendiendo lo que nos está diciendo o nada más está hablando como perico? Entonces, es como cuando hay un melorico, ¿no? Ahí que nos quiere vender una enciclopedia o nos tiene un discurso religioso o un discurso político y sabe un panfleto y nos les dice. Entonces decimos, a ver, este cuate realmente entiende lo que está diciendo, entonces lo interrogamos. Entonces, si nada más se lo aprendió de memoria, pues no entiende nada. Lo empezamos a interrogar y luego ya no sabe qué contestarnos. Pero si lo entiende, entonces se pone en un diálogo muy interesante con nosotros, ¿no? Entonces dice, es el juego que tenemos que jugar para ver si realmente la máquina entiende. Dice, y además para que se ponga interesante, dijo Turing, ¿qué tal si vamos a hablar, el objeto del que hablemos sea un poema? Porque si nosotros hablamos de la poesía, pues la poesía es algo difícil de entender. Entonces, si alguien lo interrogo acerca del poema y no entiende, pues luego me voy a dar cuenta. Pero si alguien empieza a responder con chispa, con ingenio, con oportunidad, entonces va a ser una conversión muy rica y tengo que decir, pues este cuate realmente está entendiendo porque hablar de la poesía no es fácil. Y entonces Turing, en el artículo de 1950, simula el juego de la viva voce hablando acerca de un verso de un poema, de un soneto de Shakespeare. Entonces pone el soneto de Shakespeare y entonces empieza a elaborar un diálogo que es muy interesante. Entonces dije, bueno, pues ¿qué tal si jugamos el juego de la viva voce? Pero pues nosotros los sonetos de Shakespeare pues no los entendemos nada. Entonces, ¿qué te les parece si jugamos el juego de la viva voce, pero vamos a hablar acerca de un poema que todos conozcamos de Sor Juana? Que empieza diciendo, detente sombra de mi bien esquivo, etc. ¿Okay? Y vamos a jugar el juego de la viva voce. Ahora, como esto es muy complejo, vamos a hablar nada más, a jugar con los dos primeros versos del segundo cuarteto, los que pongo resaltados en negrillas, ¿okay? Y con eso vamos a hacer todo el juego. Y ahorita voy a jugar con ChatGPT, es muy verboso, es muy retórico, entonces voy a resaltar nada más en negrillas las partes que son centrales al diálogo para que ustedes vean cómo jugamos el juego aquí, ¿no? Entonces, le digo a ChatGPT directamente, abro ChatGPT y le tecleo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. Las palabras de Sor Juana. Y ChatGPT me dice, esta es una frase en español de un poema o canción. Puede ser una declaración de amor o una comparación del amor que siente el hablante con la atracción de un imán hacia el acero. Wow, ¿no? O sea, es buena respuesta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ¿realmente está entendiendo? Voy a probarlo. Dije, con un poco de jiribilla, ¿puedes cambiar atractivo por adhesivo? Porque no es lo mismo dos fuerzas como unas fuerzas magnéticas que están así en equilibrio en el espacio, que
alguien que se abraza en un abrazo amoroso. Entonces puedes cambiarlo en el poema a ver qué me dice. Me dice, sí. Y digo, ¿pero qué quiere decir? ChatGPT, al cambiar atractivo para adhesivo, la frase se vuelve una comparación más literal de una sustancia pegajosa que une dos cosas. En ambos casos, la frase es una expresión de amor o unidad fuerte. Bien, ¿no? Por ChatGPT. Entonces, voy a seguir aquí el diálogo, es bastante verboso, me voy al final porque no tengo tiempo. Pero yo lo que quería ver es si realmente se podría interpretar y cambiar la metáfora de un abrazo, digamos, como dos seres estáticos que están, digamos, como una fuerza magnética, si podrían cambiar la metáfora que realmente se abracen físicamente. Y entonces le digo, en el verso el sujeto y el objeto están estáticos y las fuerzas producen la atracción, pero ¿podrías ponerlos en movimiento? ChatGPT dice, sí, aquí hay una posible versión. Mi pecho obediente, como acero atraído, avanza hacia el imán de tus gracias. Y yo le insisto, me refiero a que si pones a los agentes en movimiento, podrían ponerse en contacto físico y la metáfora de que el sujeto se adhiere al objeto podría ser coherente. Me dice, sí. Por ejemplo, mi pecho de acero avanza hacia ti, atraído por el imán de tus gracias y se adhiere a tu lado. Creo que es bonito, ¿no? Entonces yo pensé cuando vi esto, pues aquí hay algo interesante, no lo hemos visto. Es algo que realmente está sobre la mesa que antes no estaba. ¿Sí? Pero en ciencia, pues tenemos que estar seguros. ¿Sí? Nosotros no tenemos otros datos, nosotros verificamos nuestros datos. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos en ciencia es hacer el experimento. Otra vez, a ver si se repitió o no, y entonces hice el experimento un mes después. Y lo empiezo igual. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. Y entonces me dice, ahora, este verso es parte de una estrofa del poema A una rosa de Francisco de Quevedo. Y digo, ¿qué? Entonces lo primero que se me ocurre es decir, entonces Sor Juana plagió a Quevedo. Digo, lo sabríamos, ¿no? O sea, digo, muchos tenemos los poemas de Sor Juana de cabecera. Y si alguien nos dijera se plagió a Quevedo, pues alguien nos lo diría, ¿no? Pero yo nunca lo había escuchado. Entonces, me dice ChatGPT, no necesariamente. La expresión es una metáfora que se puede utilizar en diferentes contextos literarios y poéticos. Si bien este verso es parte de un poema de Francisco de Quevedo, y lo subrayo, no significa necesariamente que Sor Juana lo haya plagiado si lo utilizó en su obra. Bueno, vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto? Entonces, voy yo a Google, pues tengo Google y le pregunto por el poema A una rosa de Francisco de Quevedo. Y luego me aparecen un montón de ligas. Páginas dedicadas a textos páginas poéticas dedicadas a textos de Quevedo, donde aparece el poema Una rosa, o un video de alguien muy exaltado recitando el poema A una rosa de Francisco de Quevedo, pues ya, pues sí ha de ser, ¿no? Este poema, ¿no? Y entonces, ve el poema que me está dando Google, que es así, ayer naciste y morirás mañana, y ustedes lo ven todo, pues por ningún lado aparecen los versos de Sor Juana. Entonces no es cierto, no es cierto. Y le digo a ChatGPT, pero el verso en cuestión no aparece en A una rosa. Y entonces me dice, tienes toda razón, me disculpo por mi error, eso es muy polite, siempre es muy polite. Y eso, que diga esas cosas, es porque hay cierta ingeniería para que sea polite, no crean que eso es de gratis, ¿no? Y me dice muchas cosas, y de cualquier manera, y me responde esto, no sé, me pide perdón, pero no se puede contener. Y me dice esto que lo pongo en rojo, y aparte subrayado, porque me dice, en cualquier caso, mi respuesta anterior sobre la posibilidad de que Sor Juana haya utilizado esta expresión sin intención de plagiar a Quevedo, sigue siendo válida. ¿Qué?
aunque no hay evidencia de que Quevedo sea el autor del verso en cuestión, y aquí ya se contradijo, porque él me ha dicho categóricamente que era el autor del verso en cuestión. Pero además en esa parte hay un juicio. Está haciendo el juicio de que usar los versos de Quevedo no es plagio. Y esto es muy controvertido. A muchos dicen que en el barroco, con la poesía, era lo que se hacía cotidianamente y todo. Y si digo, sí, tal vez sí es cierto, pero hay una intención literaria. Hay un reconocimiento de la autoría, aunque sea implícito. Hay un propósito didáctico. Pero si alguien utiliza un material sin decir de quién es, pues yo creo que en nuestra cultura eso se llama plagio. Y no está bien, yo creo. ¿Sí? Entonces aquí ChatGPT está emitiendo un juicio, que no necesariamente es un juicio que nosotros consideraríamos aceptable. Pero aún hay más. Entonces, más o menos un año después, estoy viendo unos papeles, estoy haciendo unas investigaciones, leyendo, etcétera, y de pronto me doy cuenta de que el soneto a una rosa, putativamente de Quevedo, no es de Quevedo, es de Góngora. Y digo, ¿cómo? Entonces regreso a las páginas que había visto, y ahí siguen las páginas que yo he visto. Es una adscripción falsa ampliamente difundida en Internet. Y esto pues no tiene nada que ver con ChatGPT, es Internet porque en Internet la información no está curada. Porque cualquiera puede poner lo que quiera y no hay un proceso de curación y nosotros lo utilizamos como si fuera cierto, de manera no crítica, lo cual tenemos que pues, pensar que es algo que nos está pasando. Y si ChatGPT, estas máquinas de la inteligencia artificial generativa, se nutren de estos textos que no están curados, ¿qué podemos esperar? Además de ser una habilidad flotante. Pues nos pueden decir cualquier cosa que sea falsa. ¿Okay? Entonces, dándome cuenta, pues regreso con ChatGPT y entonces le hago la pregunta más explícita. Porque yo había visto el texto del poema, pero no lo había dado. Entonces le pregunto, ¿me podrías decir el texto completo del poema A una rosa de Francisco de Quevedo? O sea, ahí ya no puede haber ambigüedad. Y entonces me dice, claro que sí. Claro, aquí tienes el poema completo, A una rosa de Francisco de Quevedo. Y me dice, rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, etcétera, etcétera. Pero aquí, pues yo ya estaba más al pendiente. Tomo mi libro de las obras completas de Sor Juana y ahí aparece este soneto. Aparece el soneto de Sor Juana a una rosa, con la referencia completa. Entonces me dijo una mentira, se voló el soneto de Sor. Y entonces yo muy politemente, por supuesto, no me voy a pelear con ChatGPT, le digo, oye, pero ese soneto es de Sor Juana. Y entonces me dice, otra vez, 1000 disculpas por la confusión anterior, tienes toda la razón, el soneto que compartí es de Sor Juana Inés de la Cruz, no de Francisco de Quevedo. Aquí está el verdadero poema A una rosa de Francisco de Quevedo, ¿y qué me da? Ayer naciste y morirás mañana, que es el de Góngora. Entonces le digo, pero este soneto es de Góngora. Y entonces me dice, 1000 disculpas por los errores anteriores. Aquí tienes el poema correcto de Francisco Quevedo, titulado A una rosa, y me da este poema. A una rosa, divina flor, que en ti encierra la belleza, juventud, etc. Y luego termina diciendo, este es el soneto correcto de Francisco Quevedo, nuevamente lamento la confusión. Y aquí sí está más complicado. Entonces lo busco, no lo encuentro. Pregunto a colegas, etc., hasta que eventualmente hay estos dos versos que aparecen en el poema supuestamente de Quevedo, en cuyo ser hundió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura, que aparecen en el soneto de Sor Juana, A una rosa. Entonces, empezó diciendo que Sor Juana plagió a Quevedo y terminó plagiando a Quevedo, plagiando a Sor Juana, atribuyéndole el plagio a Quevedo. Sí. Entonces, aguas. ¿No? Ahora,
Pasa ChatGPT la prueba de Turing, después de jugar al juego de la vida de Boche con todo esto. Bueno, algunos me dirán, sí, yo conozco a alguien que habla así, ¿no? Alguien que hace esas cosas. ¿No? Pero realmente yo creo que no, porque lo que vemos aquí en este diálogo de ChatGPT es que está siendo obcecado y contradictorio. O sea, obcecado es terco en una idea que aparte es falsa y aparte es contradictorio. Y esta actitud de ser obcecado y contradictorio es un signo de que no se está pensando. Entonces yo creo que si la prueba se está pensando, pues entonces no pasa la prueba de Turing. Ahora regreso a Turing otra vez en el artículo de 1950, al final del artículo, cuando Turing expone cómo proceder con el programa de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hay que hacer? 1950. Y Turing dice esto: se puede sostener que lo mejor es darle a la máquina los mejores órganos sensoriales que el dinero pueda comprar para enseñarle a entender y hablar inglés. Por supuesto, podemos decir que esto se refiere al lenguaje en general. ¿Y por qué Turing concluye el artículo diciendo que hay que ser una máquina de lenguaje? Y la razón por la cual Turing hace esta afirmación es que en el artículo él hace muy claro que si vamos a hacer máquinas inteligentes que piensen, esas máquinas van a tener que tener mucho conocimiento. Vamos a tener que darles conocimiento a las máquinas. Pero si los damos explícitamente, como por ejemplo cuando programamos a los computadores, les damos conocimiento, no va a ser suficiente, porque es mucho, mucho más el conocimiento que un ser humano tiene del que uno puede decirle. Las máquinas tienen que aprender. Y el vehículo principal de aprendizaje de los seres humanos es el lenguaje. La gran cantidad de conocimiento que yo tengo lo adquirí a través de la interacción lingüística. Entonces, si la máquina entiende el lenguaje, cualquier persona puede platicar con la máquina para que la máquina aprenda, para que pueda tener la cantidad de conocimiento que se requiere para tener una conducta inteligente. Entonces, esta es la razón por la cual Turing propone crear a la máquina del lenguaje, para que pueda aprender a través de la interacción humana. Y esto es muy diferente a ChatGPT, porque lo que están es tomando estadísticas del texto de Internet que están dados de antemano. No es que esté aprendiendo de la conversación. ¿Ok? Y luego Turing dice, y este proceso podría seguir la enseñanza normal del niño, las cosas que podrían señalar y nombrar, etc. Y es súper interesante, porque aquí lo que está diciendo Turing es que el lenguaje se adquiere de manera aterrizada. Si ustedes han tenido la fortuna de seguir de cerca el proceso de adquisición del lenguaje o del despertar del lenguaje en un niño o una niña de 1 año, 6 meses, 8 meses a 2 años, 2 años y medio, se darán cuenta de que el niño explora con las palabras. Cada palabra nueva es un objeto muy interesante para el niño con el que el niño juega. Y el niño hace experimentos con esa palabra en diferentes contextos, y es súper simpático el lenguaje que emplean. Y, por supuesto, en muchas interacciones fracasa, pero poquito a poquito el niño va entendiendo, o la niña va entendiendo el significado de la palabra, o lo va dando el significado de la palabra, hasta que lo empieza a usar adecuadamente y surge el lenguaje. ¿Sí? O sea, el lenguaje no es una cosa volando, sino es una cosa que está aterrizada en el mundo. Pero esto que hacen los niños, lo seguimos haciendo toda la vida. Y eso es lo que el filósofo austriaco Wittgenstein propone en este libro fabuloso que se llama Las investigaciones filosóficas, donde habla de los juegos del lenguaje. Porque nosotros cuando estamos hablando, estamos jugando con el lenguaje, estamos involucrados en protocolos conversacionales en los cuales expresamos intenciones, pero que son variables, que nosotros podemos variar las palabras y podemos cambiar el sentido de los protocolos y podemos enganchar protocolos de diferentes maneras y de esa manera estamos hablando. Y las palabras en el lenguaje toman su significado en cada interacción, en cada proceso de comunicación, que es
muy diferente a tener un lenguaje que está hecho de antemano. ¿Okay? Entonces, pues aquí tenemos una crítica de ChatGPT, pero luego lo que dice Turing es cierto que si la máquina pasa la prueba de Turing, entonces piensa, entiende y es consciente, pues aquí, o sea, Turing se equivoca, realmente. O sea, él hizo esta propuesta en 1950 y dio argumentos muy convincentes, pero ahora sabemos que realmente eso no se puede sostener así. Esto ha sido sujeto de una discusión filosófica y cognitiva tremendamente amplia, pero en 1980, 30 años después, surgió este filósofo norteamericano John Searle, propuso otro juego mental, otro experimento mental, donde pone otro escenario que es una especie de antiprueba de Turing. ¿Okay? Donde hay un agente que pasa la prueba de Turing, pero ahora por las condiciones del experimento sabemos perfectamente bien que ni entiende, ni piensa, ni es consciente, ni nada. Y ese experimento mental es así, esta antiprueba de Turing. Supongan ustedes, se llama el experimento del cuarto chino. Y en ese experimento dicen, es algo ideal, como la prueba de Turing. Los experimentos mentales son idealizaciones, es un escenario ideal, no que lo tengamos hecho ya, sino que podemos imaginar que en un mundo muy desarrollado podría hacerse este experimento, no que lo hagamos actualmente. Y en este experimento del cuarto chino se trata de que hay un sujeto en un cuarto que no habla chino, no entiende nada de chino, digamos que habla español. Y tampoco entiende ningún símbolo en chino. Eso para nada entiende. ¿Okay? Pero en el cuarto hay un libro una tabla de instrucciones que relacionan símbolos en chino con símbolos en chino. ¿Okay? Y este sujeto puede manipular esa tabla. Y por un lado hay una ventana donde hay un hablante nativo del chino que le está pasando símbolos en chino. ¿Okay? Entonces este sujeto toma los símbolos que le caen ahí en su cubetita, ve la tabla y ve qué símbolo le corresponde y entonces tiene ahí una cesta llena de bolitas con símbolos chinos y entonces ve cuál es el chino que tiene que decir y él lo pone por la otra ventana de salida. ¿Okay? Y en la otra ventana de salida hay otro chino que recibe los símbolos. ¿Okay? Entonces está claro que este sujeto no entiende para nada lo que está pasando ahí. Pero resulta, en este experimento, que para el chino que está metiendo los símbolos y el que está saliendo, lo que está pasando, el lenguaje es chino perfecto, nativo. Que puede ser, por ejemplo, hacer preguntas y dar respuestas. O que puede ser contar historias y hacer preguntas acerca de la historia. O que puede ser el lenguaje que se utiliza en la prueba de Turing. O puede ser el lenguaje que produce ChatGPT. Entonces, en ese experimento mental, claramente la máquina está pasando la prueba de Turing y sin embargo sabemos que no entiende nada. Y aquí Searle lo que nos dice es que este sujeto, el que está dentro del cuarto, pues es como un procesador de computadora. Es un dispositivo cuya única función es manipular símbolos. Es recibir representaciones de entrada y producir representaciones de salida por un proceso completamente mecánico sin entender absolutamente nada. Entonces, las computadoras no entienden, no son conscientes en el sentido que lo somos. Eso es de la ciencia ficción. Y de hecho hay ciencia ficción muy buena que hace ver esa dualidad, de dónde está la línea que divide una cosa de la otra, y hay otra ciencia ficción muy mala que nada más da por hecho que las máquinas son conscientes y ya está hablando de otras cosas. Porque sí es un problema muy interesante y muy bonito. Ahora, lo que nos dice Searle, y lo creo que es muy intuitivo para todos, es que los seres vivos, con un sistema nervioso suficientemente desarrollado, gozamos de agentividad, o sea, somos agentes, podemos cambiar el mundo a través de nuestras intenciones. Gozamos de afectividad, que la afectividad es lo que está detrás de toda acción humana. Nos movemos por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por nuestros intereses, por nuestros valores. Todo es parte de la afectividad, que es lo que motiva nuestra conducta racional. Y somos intencionales,
O sea, nuestra conducta está dirigida para satisfacer nuestras intenciones, dirigida al mundo para cambiarlo de acuerdo a lo que nosotros deseamos, y aparte somos conscientes. Y en una palabra, tenemos mente. Y las computadoras pues, no tienen mente, porque no tienen estas cosas. Ahora, claro que a la hora su propio artículo, que donde Searle está cuestionando el artículo de Turing, hace la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y Searle dice, pues sí, claro, nosotros los seres humanos somos máquinas y pensamos. Porque, de hecho, no es tan completamente claro que es una máquina y hay espacio para la discusión, y aquí yo personalmente tengo mi postura en este artículo de filosofía de la computación, se llama el modo de computing, y lo que yo creo es que en estos Turing tiene razón. O sea, los seres humanos no somos máquinas. Bueno, Turing tiene razón en mitad y mitad se contradice también, pero los seres humanos no somos máquinas. En eso estoy completamente de acuerdo con Turing. Las máquinas, yo digo, no pueden ser conscientes, se requiere un sistema nervioso suficientemente desarrollado, y aquí no estoy de acuerdo con Turing, estoy de acuerdo con Searle. Ahora, ¿sería posible extender a la máquina de Turing para poderla de una mente? Pues posiblemente, no lo sabemos, eso es muy difícil de hacer, no se ha logrado a la fecha. Lo que dijo Turing en 1936, su modelo sigue siendo hoy en día la metáfora o la corriente de opinión más sólida y fuerte que existe en el pensamiento computacional mundial. No se ha refutado. Pero, en todo caso, para extender el teorema, extender la máquina de Turing y hacer máquinas que fueran conscientes, pues tendríamos nosotros que resolver el problema fuerte de la conciencia. ¿Y cuál es el problema de la conciencia? O sea, ¿por qué soy consciente? ¿Qué es ser consciente? Bueno, primero que nada, lo más básico de la conciencia es experimentar al mundo. O sea, yo estoy vivo y tengo la experiencia de estar vivo. ¿Sí? Y además, tengo la experiencia de que tengo pensamiento, y el pensamiento lo puedo experimentar directamente, pero también lo puedo poner como objeto de mi reflexión. Y estoy reflexionando. Y todo eso involucra la conciencia y muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, pero lo más básico de todo es dónde empieza la experiencia, dónde los seres vivos en la escala evolutiva empezaron a hacer interpretaciones y a hacer acciones intencionales. Esa es la pregunta clave, y eso yo creo que nadie tiene una respuesta mínimamente satisfactoria. Es un gran misterio del pensamiento humano y en particular de la ciencia. Y para mí es el más interesante de todos. ¿Por qué los seres vivos, y o sea, los seres humanos, experimentamos el mundo, hacemos interpretaciones, hacemos acciones intencionales y tenemos mente? Ese es el gran misterio. Ahora, si lo llegamos a descubrir, porque es un problema de la ciencia, entonces sí lo podríamos poner a una máquina. Pero en el momento que nosotros le pudiéramos, es una máquina, entonces ya no sería máquina, ya sería como nosotros. Bueno, entonces, este es, digamos, lo que he platicado ahorita, es cómo podemos ver a lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial generativa, ejemplificada por ChatGPT, y programas análogos que hacen dibujos y diseños que básicamente se basan en principios muy similares. Son modelos de lenguaje, nada más que en lugar de estadísticas de lenguaje, se pueden hacer estadísticas de imágenes, de figuras, etc. Y estos modelos de la inteligencia artificial generativa predicen nuevos objetos a partir de los objetos con los que hemos entrenado estas redes neuronales. ¿Okay? Ahora, pero de pronto la inteligencia artificial está en la conciencia, en el dominio público. Por muchos años, la inteligencia artificial fue una disciplina de investigación científica. Turing la planteó en 1950. Él no le puso el nombre de inteligencia artificial. El nombre de inteligencia artificial se le puso en 1956 en un workshop en Estados Unidos, cuando Turing ya había fallecido, persiguiendo este programa, y después se siguió desarrollando por muchísimos años como una técnica computacional que ha sido muy rica para la tecnología computacional que hoy disfrutamos. Pero de pronto, y hubo un momento dado que se puso en el dominio público a través de la ciencia ficción, por ejemplo, te voy a hablar de eso. Pero ahorita está en el dominio, todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿ok? Y esto que les he platicado, pues es la historia, digamos, tiene que ver con la historia de la disciplina científica.
de lo que hemos hecho los científicos de la computación y de la inteligencia artificial. Pero ahora, con esto que ha pasado, pues a mí me ha tocado visitar varios lugares en México y en otros lugares, y veo que pues, hay muchísimo interés en la inteligencia artificial, en todos lados, hay muchísima inquietud, pero también hay muy poca claridad de qué hacer con esto, o sea, de cómo proceder en general. ¿Sí? Y lo que yo veo es que hay muchas concepciones de la inteligencia artificial. Y tengo algunas, por ejemplo, que son en estas listas. Una, la inteligencia artificial es un programa científico y tecnológico, que es de lo que les he estado platicando. Y en voy a verlos una por una. Y en este programa científico y tecnológico se trata de simular a la mente con máquinas computacionales. Y esto Turing lo hizo explícito en el artículo, otra vez, de 1950, donde él dijo que él tenía la expectativa o la esperanza de que en un momento dado las computadoras digitales iban a ser capaces de simular todos los procesos de la mente. ¿Okay? Y este programa sigue abierto. Uno de los ejercicios más importantes que ha habido es crear máquinas que jueguen juegos y en particular máquinas que jueguen ajedrez. El ajedrez es probablemente el estudio paradigmático del laboratorio de inteligencia artificial, que una máquina juegue ajedrez. Y ahora sabemos pues, que ya hay máquinas de ajedrez que son invencibles, que nunca un ser humano le va a poder ganar, y sin embargo el estudio del ajedrez no está concluido porque las máquinas juegan de una manera muy diferente a como jugamos los seres humanos. Y todavía podemos hacer programas, la investigación de esta línea sería, podemos investigar máquinas que jueguen, aunque sean malas, pero que jueguen como los seres humanos, falta muchísimo, está abierto. O podemos hacer una máquina que hable, no como ChatGPT, sino que realmente aprenda y use juegos de lenguaje y la interacción lingüística, pues eso está también abierto. Entonces el programa teórico y científico sigue abierto, es un programa de investigación. Ahora, la segunda es la aplicación de la inteligencia artificial a la ciencia y la tecnología, y eso está un poquito más fuera del ojo público, porque tiene que ver con que hay algunas técnicas de inteligencia artificial hoy en día, que se usan algunas de ellas en ChatGPT, pero no todas, utilizan las redes neuronales de aprendizaje profundo, que se usan en ChatGPT, el aprendizaje por supuesto también que se usa en ChatGPT, y otra cosa que se llama la búsqueda de Monte Carlo, que estas tres técnicas juntas han permitido crear un paradigma científico en el cual, primero que nada, se encontró una manera de jugar ajedrez con estas tres técnicas completamente diferente a las que se habían utilizado por 50 años. Hizo un programa que se llama AlphaZero, que es imbatible, que le gana a todos los programas de ajedrez y a todos los seres humanos, y es muy diferente cómo juega, muy bonito de hecho el programa. Pero lo interesante es que esa arquitectura, como hicieron ese juego de ajedrez, se ha podido con esa misma idea abordar ciencias de la biología, por ejemplo, donde hay un problema muy viejo en la biología, que es cómo las proteínas adquieren su estructura tridimensional, cómo se desdoblan en 3 dimensiones. No estaba resuelto. Con esa misma técnica de cómo jugar ajedrez, se resolvió y es prácticamente resuelto. Ustedes tienen una proteína, preguntan y el programa les da la estructura tridimensional. Ahí está la referencia al artículo de Nature en el que se publica ese artículo. Entonces, aplicado a la biología. O hay otra aplicación, por ejemplo, de la misma metodología a modelar la fusión nuclear. Entonces, aquí en esta aplicación, ustedes tienen que para hacer fusión nuclear se requiere crear un plasma que está a 10 millones de grados centígrados. Imagínense ese plasma como es inestable. Entonces hay que contenerlo, hay que hacer un contenedor. Y lo que hacen es un contenedor con medio de campos magnéticos. Hagan de cuenta que es una cazuela a campos magnéticos. Pero este plasma se está moviendo todo el tiempo de maneras completamente predecibles, entonces lo que hay que hacer es que el campo magnético se mueva, como se mueve el plasma, se mueve el campo magnético para poderlo contener. Bueno, esto lo han logrado modelar con esta misma técnica, y ahí está el artículo en la revista Nature también. Y si ustedes van hoy en día, ven las revistas Nature y Science, que son las revistas más importantes en la ciencia, cada semana
aparecen 2, 3, 4 artículos en todas las diferentes disciplinas científicas, en astronomía, en salud, en materiales, en clima, etcétera, con aplicación de esta tecnología a problemas de la ciencia y la tecnología. Y esto va a tener un gran impacto. ¿Por qué? Porque la tecnología que se va a lograr con estos problemas antes no se podían solucionar, ya sea porque no tenían modelos para solucionarlos, o porque los modelos eran demasiado complejos. Pero el caso es que no tenían solución, y ahora están teniendo solución y salen mucho. Entonces va a tener un gran impacto para el desarrollo científico y tecnológico que no estamos viendo, pero va a ser muy, muy importante. Y aquí es muy interesante también que quien está haciendo esto principalmente ya no es la academia, sino son empresas privadas. Y aquí les doy esta gráfica que sale en la revista Nature apenas el 15 de agosto, donde se ven las 10 compañías privadas más importantes del mundo de computación. Y ahí se ve el número de artículos citados, altamente citados, que están produciendo en cada compañía, las publicaciones de inteligencia artificial de esas compañías que se dan. Los artículos altamente citados son en el orden de 3.500 artículos que están citando. Las publicaciones de inteligencia artificial son 10.000, en el orden de los 10.000, y en el último están las patentes que están surgiendo de inteligencia artificial, que también son en el orden de los 10.000. O sea que es tremenda la actividad en el sector privado en la inteligencia artificial. Las rojas son compañías norteamericanas, las azules son compañías chinas. Entonces, Estados Unidos ha dominado la tecnología computacional e inteligencia artificial, pero ahora en particular es muy sorprendente que la IBM, por ejemplo, la IBM en patentes, casi desde hace muchísimos años, la IBM ha sido la empresa global en todas las áreas de la ciencia y la tecnología que más patentes produce al año, del orden de 10.000 patentes al año. Ninguna otra compañía a la fecha, pero ahora empieza esta compañía Tencent de China a producir el mismo número de patentes. O sea que tenemos ahí esa cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque esa tecnología va a tener un gran impacto en la sociedad. Ahora, una tercera acepción es que la inteligencia artificial es una especie de epistemología de los tiempos. Es el estudio del conocimiento y la inferencia. Así, el conocimiento y la inferencia se han estudiado desde los orígenes del pensamiento y de la filosofía, y ahora lo hacemos o lo modelamos o en parte a través de maquinaria computacional. Porque las computadoras representamos el conocimiento de las computadoras, lo manipulamos y también hacemos inferencias con eso. Entonces eso ha dado origen a esta idea de que las máquinas pueden pensar. Esa es, digamos, la fuente, que aunque no lo hagan, lo usamos como unas herramientas que aceleran ese proceso. Y todo esto en su conjunto, bueno, aquí en la parte de epistemología podemos hacer este tipo de preguntas. Las máquinas representan el conocimiento, hacen inferencias, pueden ser intencionales las máquinas, pueden ser agentivas, pueden las computadoras tomar decisiones libres, pueden ser conscientes y experimentar al mundo, las computadoras pueden tener una valoración de la acción como fundamento de la ética. Todas estas preguntas caen en esta de ver a la inteligencia artificial como una epistemología de nuestros tiempos. Ahora, también la inteligencia artificial es un imaginario colectivo mundial. Y este imaginario colectivo mundial, en buena medida, depende de la ciencia ficción. Y a mí me parece que el evento, digamos, más importante en la formación de este imaginario fue la película 2001 en el espacio, en 1968. Porque ahí Stanley Kubrick nos presenta esta computadora HAL 9000, que es inteligente, que habla con los astronautas, que controla la máquina, que se vuelve mala, que mata a los astronautas, etcétera, etcétera. Y todo eso, la tecnología que vemos ahí, es muy fiel a lo que en el MIT, por ejemplo, se pensaba que iba a ser la inteligencia artificial. Es realmente, lo que hizo Kubrick fue preguntarles a los expertos mundiales de cómo iba a ser y le dijeron, así va a ser. Y es lo que se manifestó. Algunas cosas, por supuesto, no son ciertas, otras tal vez sí, pero lo caso es que esa película, por la forma como está hecha, puso en la mente de mucha gente, de hecho a la computación, porque en 1968 todavía la computación no era tan común, o sea, la gente sabía que existían, pero nunca las habían visto,
y a la inteligencia artificial. Y después, por supuesto, tenemos montones de películas y libros, etcétera, de ciencia ficción, donde ya la inteligencia artificial es cómo imaginamos el mundo, cómo imaginamos el futuro. Entonces, es una cuarta acepción. Y luego tenemos esta idea de que las inteligencias artificiales, donde ya no es una inteligencia artificial, sino son inteligencias artificiales en plural, como si fueran mentes individuales, como si yo hablara de diferentes personas. Y lo que estas inteligencias artificiales son programas de cómputo, como los que hemos tenido desde el origen de la computación, pero con los avances tecnológicos que los que hemos estado platicando, como ChatGPT, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial son como si fueran pequeñas mentes a las que les atribuimos como mentes como si fueran diferentes seres humanos. Y hay montones de programas que están ahí, que usamos y que les llamamos inteligencia artificial, aunque realmente es cómo viene presentado el cómputo hoy en día y cómo se presenta a la sociedad. ¿Okay? Son programas de cómputos particulares, nada más que más poderosos, porque la computación ha avanzado mucho, pero pues justamente a la computación la inventamos para eso, para crear herramientas para asistir a los seres humanos. Y estos son como prótesis mentales que amplifican nuestras posibilidades, por ejemplo, con asistentes de diseño y redacción, que es ChatGPT en última instancia, pues es un asistente de redacción. Y así hay otros asistentes de diseño, que bienvenidos si los sabemos utilizar, nos empoderan, son herramientas muy poderosas, siempre y cuando módulo, las curemos, las sabemos utilizar. Ahora, ¿hay un gran impacto? Sí. Nos obligan a repensar la forma de instruir y evaluar en todos los niveles educativos, porque están ahí disponibles para los estudiantes. Ahora, pero también yo pienso que esto es un problema que ya teníamos veniendo desde hace varios años. Desde hace varios años, las herramientas computacionales han estado disponibles para los estudiantes y yo creo que sí es necesario repensar cómo evaluamos y cómo instruimos con esta tecnología computacional. ¿Van a orientar los mercados laborales? Claro que sí. O sea, aquellas actividades que sean mecanizables se van a automatizar. ¿Que voy a perder mi trabajo? Pues seguramente, si hay una parte del trabajo que es automatizable, sí la vas a perder. Pero por otro lado, también aquí está la reflexión de, si esa parte de tu trabajo es automatizable, entonces cuando tú lo estás haciendo, no estás siendo tan humano, ¿no? Entonces, mejor que lo haga una máquina y tú buscas algo que sea humano que tú hagas, ¿no? De alguna forma, ¿no? No está tan malo, ¿no? Claro que hay que encontrar cómo hacer nuestro tiempo, cómo usar nuestro tiempo de manera humana, que ese es otro problema. ¿Qué hay problemas? La tecnología de la inteligencia artificial trae otros problemas como el fraude, el plagio, hasta justificado, la manipulación, el uso de los información. Sí, sí es cierto, pero también son problemas que ya veníamos teniendo. Estos problemas han estado presentes, yo creo que desde el origen de la cultura. Y de hecho, quien cometen estos abusos siempre han buscado la tecnología más desarrollada para cometerlos. Y ahora simplemente están utilizando las herramientas que llamamos de inteligencia artificial, pero también la buena noticia es que son las mismas herramientas que tenemos para perseguir y castigar estos delitos, y lo que necesitamos aquí pues es una mejor policía informática. Y va a ser un circo de quién va a buscar abusar con esta tecnología y la sociedad que cómo vamos a responder para evitar ese abuso. Es una cosa que va a ser continua. Y por supuesto se necesita regular. Y hay una gran preocupación por regulación, y aquí les pongo otro artículo de Nature del agosto del año pasado, en donde se resumen las 3 grandes estrategias de regulación que hay en el mundo, que son la de los Estados Unidos, la de los europeos y la de los chinos. Todos están interesados en regular, pero ustedes ven ya la letra chiquita, cada quien quiere regular de acuerdo a su idiosincrasia, a sus costumbres, a sus necesidades, etc. Pero el problema está abierto y es presente, ¿no? Y nos acata también, nos atañe también de manera muy directa. Pero diciendo todo esto, la única manera como vamos a enfrentar este fenómeno del uso de la tecnología con este tipo de herramientas es con una sociedad más educada y más crítica. ¿Sí? Que sepa hacer el ejercicio de curar a la información. Que si le dicen que es un poema, que si le dicen que Sor Juana plagió a Quevedo, no se la crea, ¿no?
sino haga el proceso de curación. Y eso nada más lo vamos a conseguir con una sociedad educada y con la capacidad de crítica. En el fondo, esa es la única solución profunda. ¿Que nos va a dominar la tecnología? No, no nos va a dominar la tecnología. Vamos a ir a la par de la tecnología. Y aquí les pongo un ejemplo del ajedrez hoy en día. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov en 1997, ustedes recordarán ese evento muy famoso, donde una computadora le ganó al campeón del mundo, y no a cualquier del mundo, no cualquier campeón del mundo, a Kasparov, que ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del ajedrez, ¿sí? Entonces la verdad, yo sí me puse bien triste, porque a mí me gustó mucho el ajedrez y jugué ajedrez y dije, no, pues ya, si una máquina le gana al campeón del mundo, ya nunca nadie va a jugar ajedrez. Y no fue lo que pasó. Hoy en día, el ajedrez está más vivo que nunca. O sea, hay ajedrez, el ajedrez está democratizado en todo el mundo. Se juega en todo el mundo, lo juegan todo tipo de gente, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hay profesionales, hay para gente más grande, hay partidas rápidas, hay partidas por internet, partidas por celulares, etc. Entonces se juega muchísimo ajedrez, muchísimo más del que se jugaba antes. Y de más calidad, sí, de más calidad. Y todos los jugadores digamos, que destacan, se entrenan con las máquinas de ajedrez. O sea, la máquina de ajedrez es un vehículo para entrenarse. Pero el juego humano sigue siendo el ajedrez, ¿sí? Y aquí, de hecho, Kasparov, desde que perdió, primero él no reconoció que había perdido, dijo que le habían hecho trampa, tardó muchos años en aceptar que sí le habían ganado. Porque él pensaba que detrás en el cuarto de atrás estaba un conjunto de maestros internacionales viendo lo que él hacía y ellos eran los que realmente estaban tomando la decisión y le decían que la máquina Deep Blue era quien estaba jugando. Ya tardó muchos años en convencerse y ya lo aceptó, pero entonces el mismo Kasparov inició un movimiento dentro del ajedrez para investigar cómo el ser humano, trabajando de manera armoniosa con la tecnología, se empodera. No es la tecnología sola y el ser humano solo, sino el empoderamiento que da al ser humano de manera armoniosa con el uso de la tecnología y con otros seres humanos. Entonces no tenemos que asustarnos. Para mí un poquito es como las calculadoras. Cuando entraron las calculadoras, todo el mundo decía, ay, los niños ya no van a aprender a sumar y restar, y todo el mundo estaba así, con los pelos de punta. Y ahora, pues yo creo que a nadie le importa que los niños usen calculadoras, y es rarísimo que alguien tenga que hacer sumas complicadas sin calculadora, ¿verdad? Y no pensamos que por no saber sumar y restar, pues no estamos bien educados, ¿no? Esa es una habilidad que es importante tener, pero no tiene la valoración que tenía cuando se pensaba que era una habilidad importantísima. Ahora usamos esas herramientas sin ningún problema. Ok. Entonces tenemos estas inteligencias artificiales que nos dan todo ese tipo de problemáticas a la sociedad hoy en día. ¿Okay? Pero además hay otra cosa, que la inteligencia artificial también se ha convertido en una marca comercial. Es la marca de los tiempos, marca IA o Artificial Intelligence. ¿Okay? Y es una marca comercial porque es tecnología que los grandes corporativos mundiales como Microsoft, como IBM, como Intel, como Nvidia, como Google, como Facebook, nos están vendiendo la tecnología. Nos venden estas inteligencias artificiales. ¿Sí? Y para vendérnoslas, utilizan a la marca IA, que al mismo tiempo es una marca que se nutre del imaginario colectivo. O sea, qué mejor para alguien que trabaja en publicidad decir, hay todo un imaginario colectivo de la ciencia ficción que es tu vehículo de propaganda para vender tus productos. ¿Okay? Y nos están vendiendo tecnología computacional. Y esto es un proceso que viene desde que se insertó la computación. Las compañías que hacen computadoras y software venden sus productos y generan una imagen comercial para venderlos. Ahora, lo que estamos viendo con la marca IA es simplemente lo que está pasando con estos productos de la tecnología actual hoy en día. Pero no hay que confundirnos, no hay que confundirnos. Aquí la marca aprovecha este imaginario colectivo
pero nos están vendiendo, nosotros somos los clientes. Ahora, si nos dejamos manipular, pues es cuestión de nosotros. ¿Okay? Pero lo que sí es que aquí es donde impacta la ética en la inteligencia artificial. Porque como son productos dirigidos al público para apoyar actividades que antes eran, digamos, hacíamos de manera humana, de manera más libre, ahora hacen como una buena medida de automatización, entonces sí es muy importante la regulación y la ética. Entonces, toda la discusión de la ética en inteligencia artificial debe centrarse desde mi punto de vista en cómo se regulan este tipo de productos comerciales, o ya sea para el público en general, o ya sea para los estados, o para los ejércitos, o para lo que sea, que sí se requieren regular. Y finalmente, la inteligencia artificial es una metáfora mística y literaria, muy antigua, que es la encarnación de estos tiempos, porque cuando Turing propuso la prueba de Turing, en esa historia, en ese escenario, hay un cuento que tiene dos elementos que es muy antiguo, muy, muy antiguo. Uno es crear un objeto a nuestra imagen de semejanza. ¿Sí? Creamos a la computadora que se asemeje a nosotros. Y luego, la pregunta central del juego es si ese ser, ese ente, va a adquirir conciencia, se va a hacer consciente. Y esa historia, esos dos elementos aparecen pues, desde el Génesis, ¿no? Cuando Eva mordió la manzana y se vieron desnudos y se hicieron conscientes, ¿no? Ahí empieza la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza y se hicieron conscientes. Y es la historia del Prometeo y es la historia del Golem, te les digo un poquito más, que el Golem es un mono de arcilla que un rabino construye y le pronuncia una palabra, el verdadero nombre de Dios enfrente de él, y entonces este golem adquiere vida y después se quiere hacer consciente, y esa es su gran tragedia, porque es un conflicto que tiene que superar, o sea, de cómo hacerse consciente. Pero también es la historia de Frankenstein, es la historia de Pinocho, que Pinocho dice mentiras para que lo crean ser humano, pues es la nariz. Y aquí, en particular, me parece de los más bonitos en la prueba de Turing y en esta dualidad es los replicantes en Blade Runner, es la novela de Philip Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque en esta se explora estos seres fantásticos que son los replicantes, que son como robots biológicos, que son conscientes, creen que son conscientes, pero ellos creen que son seres humanos, o saben que no, o sea, de hecho tienen fecha de caducidad, pero a veces creen que son seres humanos, y de hecho en la película de Blade Runner, ahí ese replicante, la mujer, en ese momento se da cuenta de que no es un ser humano. Toda su vida había creído que era un ser humano, y en ese momento se da cuenta que no lo es y pone esa cara, ¿no? Entonces, en este cuento se exploran todas las variaciones que hay entre cómo ponemos a la relación entre nosotros y nuestra conciencia, y hay una variación de la historia en que las máquinas creen que son seres humanos, pero hay otra variación de la historia en que los seres humanos de pronto piensan que a lo mejor son máquinas. Y en particular, lo que hay aquí, y de hecho también es la historia de los escenarios distópicos como Terminator, ¿no? Donde ya las máquinas conquistaron a todos, o sea, el Skynet controla a todos y los robots controlan a todos, y los seres humanos son los rebeldes, son los terroristas rebeldes que están refugiados y que lo único que quieren es sobrevivir porque ellos lo que quieren es mantener la humanidad. ¿Sí? Y ese conflicto, o sea, es un conflicto místico literario porque es el conflicto entre lo humano y lo maquinal. Porque hay una parte de nosotros, la parte biológica, que es como maquinal, la maquinaria biológica, pero hay otra parte de nosotros que es lo que nos hace humanos y es nuestra conciencia. Y como lo pone en el cuento del Golem, lo que dice es que el cuerpo es el autómata, es el que es como un robot, ¿sí? Pero en un momento dado el autómata, el Golem, se da cuenta y tiene un atisbo de luz y se da cuenta que tiene un titiritero, alguien que lo controla.
Y entonces se obsesiona por él, o sea, ¿por qué hay ese titiritero? Yo quiero ser el propio titiritero, y quiere entonces agarrar a la manivela y ser él su propio titiritero. Pero eso es un proceso muy difícil porque es algo muy resbaloso, nuestra conciencia es algo muy difícil de agarrar y cada vez que pensamos que la vamos a agarrar, de pronto se nos resbala y seguimos siendo, digamos, no la captamos plenamente y nunca la vamos a captar plenamente. Pero en la medida que nosotros nos hacemos nuestra conciencia y somos nuestro propio titiritero, en esa medida queremos y ganamos nuestra propia humanidad. Muchas gracias. Pues les agradecemos a todos ustedes su presencia y le damos muchas gracias al doctor José Alberto Pineda y ojalá nos pueda volver a acompañar nuevamente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Espero que... Yo me divertí muchísimo. Muchas gracias.